Buenas noches. Quisiera muy brevemente y de forma muy rápida agradecer por la invitación. Lamento no tener dentro de los miembros mucho más participación de otras fracciones que ayudan inclusive a la discusión y a las posturas, muy en la línea de la última pregunta que hacía don Adrián, de cómo se va vislumbrando el proyecto en la Asamblea Legislativa. Yo quisiera iniciar mi participación primero haciendo quizás dos aclaraciones, si se le puede llamar de esa forma, importantes para tener una base de discusión bastante homologada. Lo primero es que ciertamente, como presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, la materia fiscal es un tema que le compete a la Comisión de Asuntos Hacendarios. Sin embargo, en esta ocasión, y como ha pasado en otros casos, la aprobación o la discusión del proyecto, si se le quiere llamar de forma reducida, de reforma, reducida me refiero al nombre, de reforma fiscal, se está discutiendo en una comisión especial que lleva exclusivamente esa tarea. Y sí quisiera aclarar eso porque aunque la Comisión de Asuntos Hacendarios tiene no solamente la potestad y la responsabilidad de ver este tema, y más aún tiene proyectos que son de absoluta competencia con materia fiscal y algunos estrechamente relacionados con lo que hoy se discute en este proyecto, no es en el seno de esa comisión que se está dando la discusión. Inclusive muchos de esos proyectos están en una especie de congelamiento, si se le quisiera llamar, o stand-by, era la palabra que iba a utilizar, esperando el tratamiento que va a tener la comisión especial. Y eso es importante aclararlo porque no es en el seno de esa comisión. No solamente presido la Comisión de Asuntos Hacendarios, sino que soy miembro de la comisión especial, en donde el Partido Liberación Nacional tiene 3 de 9 miembros en esa comisión especial que ve el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Me parece que eso es importante aclararlo. Quien preside la comisión especial es la fracción oficialista, la fracción de gobierno, en este caso por el diputado Welmer Ramos, quien lleva, digamos, esa enorme tarea y batuta de liderar la negociación dentro de esa comisión. La otra rápida premisa que quisiera dejar también establecida es que ciertamente esta es una mesa política, voy a intentar abordar elementos de esa índole, sin embargo, es imposible no tener una combinación de elementos técnicos y políticos cuando se discute este proyecto, máxime que mucho de lo que se ha argumentado, y en mi caso personal, va en el énfasis de la solvencia y de la suficiencia que pueda tener el proyecto para caminar en el largo plazo con el verdadero problema estructural que enfrenta el país. Así que intentaré mantenerme en esa línea, teniendo claro que represento de alguna forma la fracción mayoritaria, no así, la fracción mayoritaria entre las fracciones que hay, no así, eso significa que tiene mayoría dentro de la composición de la Asamblea Legislativa, pues son 17 de 57 legisladores, ni siquiera tiene mayoría en la comisión especial, que somos 3 de 9 representantes en esa comisión. Y bueno, quisiera iniciar muy rápidamente con algo que señalaba y ha insistido doña Rocío, y es importante, vamos a ver, yo creo que no hay duda de la emergencia, si así se le puede llamar, en la que nos enfrentamos con el tema de la crisis fiscal. Yo considero que el desequilibrio fiscal es la mayor amenaza que tiene la solvencia o la economía, en este caso la estabilidad económica. Sin embargo, recordemos que el gobierno central en muchas ocasiones ha recurrido al tema de la inminente crisis fiscal para hacer un llamado de conciencia
al tema que estamos enfrentando. Y con esto yo no estoy quitándole ni desmeritando la emergencia en la que nos encontramos. Solo quisiera dejar claro que por qué a veces no se está entendiendo las implicaciones que podría estar teniendo realmente el tema del déficit fiscal o la problemática en la que nos encontramos. Porque ciertamente esta idea de inminente crisis fiscal se usó con el tema del pacto fiscal y con la propia solidaridad tributaria, y en esas ocasiones no se aprobó la reforma y no sucedió nada, si se quisiera decir de alguna forma. Entonces sí hay que trabajar, hay un elemento político que va más allá de construir una credibilidad o de construir un concepto de credibilidad en torno a la propuesta de la reforma, que va en poderle demostrar tanto a la Asamblea Legislativa como a los diferentes sectores que realmente ya no es como dice el dicho, y me disculpan, de que viene el lobo, pero el lobo nunca llega. Y parece que ya vive aquí, exactamente, más bien, pero eso en el buen sentido y sin que el humor pierda la importancia del comentario, es sumamente fundamental. Yo creo que mucho de lo que sucede acá y que tiene también elementos políticos muy fuertes es que Costa Rica ha construido éxitos de largo plazo y de eso no se puede alejar el país. Y esos éxitos de largo plazo están totalmente relacionados con la calidad de vida, con la salud, con la educación, con el sistema político que se ha construido, con las transformaciones en la estructura productiva, que sí, que ciertamente tienen un índole o un brazo relacionado con el cambio tecnológico en el que nos hemos visto enfrentados, pero también con haber sabido aprovechar la apertura económica. Entonces, inclusive iría más allá en temas de niveles de equidad. Y eso ha hecho que el reconocimiento de esos éxitos de largo plazo muchísimas veces imposibiliten que el diagnóstico pesimista no se logre entender en la población. Y por eso a mí me parece que hay que empezar con esa premisa inicial cuando estamos hablando de construir confianza, pero además de solvencia. El otro gran tema que yo quisiera tratar es que la sostenibilidad de las finanzas públicas es también un tema de sostenibilidad de políticas públicas. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto, porque aquí no solamente se trata de un tema de números, se trata de que el país debe tener una base financiera suficiente para seguir manteniendo esos réditos políticos de largo plazo que el país ha construido, pero que además es lo que ha permitido que todavía esa crisis no se vuelva tan explosiva, sumado obviamente con algunos condicionantes externos de precios y de tasas a los que yo hoy no voy a hacer referencia, pero que ciertamente esto es fundamental. Aquí no estamos únicamente hablando de construir credibilidad. Estamos hablando de que tiene que tener elementos necesariamente de suficiencia. La reforma tiene que ser suficiente porque estamos hablando también de garantizar políticas públicas. Hemos venido acumulando, y lo señala la ministra, y ya se ha hablado muchísimo de eso, un déficit fiscal que ronda con los datos del 2018, un 6,2% del PIB, que si se le suman inclusive las pérdidas del Banco Crédito, ya suma 6.7, 6.4, no, porque son 4.4 las pérdidas, 6.6, 6.7% del PIB. Y bueno, entonces realmente cuando el gobierno de la República anuncia que quiere tratar o al menos detener el déficit primario de 3.2%, de ahí realmente estamos hablando de que esta reforma permita ingresos suficientes para al menos reducir el déficit primario. Y por eso yo quiero insistir muchísimo en la combinación de elementos técnicos y políticos, porque aquí estamos hablando, repito, de solvencia, de suficiencia,
cuando me refiero, por lo menos en mi caso particular, a ese tema. Y de nuevo, yo no estoy diciendo con esto que Hacienda está dejando por fuera el tema, pero bueno, definitivamente parece que los ingresos no necesariamente alcanzan para seguir cubriendo los gastos, como lo estamos viendo. Y inclusive en el tema de la percepción. Un tercer punto, y nos va metiendo a la introducción del proyecto como tal, es la receta que se requiere para esto y un poco la discusión que se está dando en la Asamblea Legislativa. Y aquí parece ser que lo ideal hubiese sido que esa receta se diera antes, ciertamente, pero bueno, no sucedió y ahora tenemos que enfrentarla con muchísimo más urgencia. Nosotros como fracción, y probablemente me adelanto a algunas de las preguntas que vayan a surgir, estamos absolutamente convencidos, en el caso del Partido Liberación Nacional, de que el proyecto es necesario. Estamos absolutamente convencidos de que hay que hacer una transformación al IVA. Estamos absolutamente convencidos de que el componente de renta o el título segundo de renta tiene un enfoque, aunque sea un título parcial de renta, tiene un enfoque de progresividad. Y es importante, y en lo personal mi postura es que es necesario. Estamos convencidos de que el tema de empleo público es el rubro más importante para atacar el disparador del gasto o tratar la eficiencia del gasto público. Y estamos convencidos de que un componente de regla fiscal, y ahora me puedo referir muchísimo más de eso, es importante quizás mejorando su estrategia de implementación en el corto plazo. Ahí vimos que en lo que señaló la ministra de los rendimientos del proyecto, ese título de regla fiscal muestra un rendimiento hoy, por lo menos con los datos que tenemos, de 0%, no hay un rendimiento definido ahí. Pero más allá de eso, pareciera ser que lo razonable es bajar en este momento, por las presiones que tenemos, entre 3 o un 4% de ese déficit de 7%. Eso va a implicar que en su mayoría estas medidas administrativas, por el lado del proyecto y por el lado del presupuesto, logren sobrepasar esa necesidad apremiante que tiene el país. Y yo quisiera también señalar con esto que aunque la receta técnica pudiese parecer fácil, y por supuesto fácil me refiero a lo siguiente, que cualquiera podría decir que es una combinación de impuestos y gastos, la negociación que hay para lograr esa receta técnica no lo es. Y yo creo que eso es parte de lo que la mesa busca hoy, intentar dialogar en lo complejo que puede implicar esa negociación política. Y yo no me estoy refiriendo únicamente al abordaje dentro de la Asamblea Legislativa, me estoy refiriendo en primer lugar a que esa negociación política requiere un elemento de liderazgo profundo. Y yo creo que hoy se evidencia que hay una forma de trabajo muy distinta a la que, por ejemplo, se dio con la administración anterior, en donde ciertamente en el gobierno de don Luis Guillermo Solís se le heredó de alguna forma la negociación técnica y política a los viceministros, lástima que Fernando canceló, pero no estuvo en su más alto nivel, no estuvo en la presidencia de la República y no estuvo en el ministro de Hacienda. Así que bueno, yo creo que ese liderazgo, ese componente del más alto nivel es fundamental y por eso, con el mayor de los respetos, creo que la interpelación que hace la ministra en el Congreso y a la que ella se refiere hoy es necesaria, fue necesaria, porque ese liderazgo político en un cambio de composición de asamblea legislativa en donde inclusive llegan miembros a fracciones que del todo no existían en la pasada asamblea legislativa, hace como estrategia, creería yo, desde una negociación del más alto nivel y política, tratar de llevar
a todos los niveles de la Asamblea Legislativa y a sus 57 diputados en la mayor posibilidad el conocimiento, el impacto y las causas que busca esta medida. Así que ese brazo por el lado del presidente y su equipo de trabajo liderado por Hacienda es fundamental. Pero además viene un tema importantísimo y quizás voy a pedir a los muchachos técnicos si me ayudan con un gráfico que traigo únicamente. A mí me parece que de los diferentes condicionantes internos a los que podríamos hacer referencia, este es el fundamental, si hoy queremos hablar en un tema político. Y es que este proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas llega a una Asamblea Legislativa totalmente fragmentada, en donde la fracción oficialista ni siquiera tiene mayoría. Ahí ustedes pueden ver la composición de la Asamblea Legislativa, el Partido Liberación Nacional con 17, el Partido Restauración Nacional con 14, el PAC con 10, el PUSC con 9, el PIN con 3 más 1, que decimos ahora porque uno se hizo independiente, el Partido Republicano Social Cristiano con 2 y el Frente Amplio con un representante. Eso obliga desde un punto de vista político a una necesidad de negociación permanente, absolutamente permanente, en donde ciertamente, como se ha señalado acá, van a haber grupos de presión de todo tipo con representación de intereses que yo me atrevería a decir que son válidos y genuinos en su composición de lo que representan, pero que requieren desde luego de una negociación detrás de esto y por eso a mí me parece que este es un punto fundamental en donde la reforma se puede votar con B o votar con V, dependiendo de cómo suceda esa negociación. Y a mí me parece que esto es fundamental tenerlo presente. ¿Por qué? Porque viene el proceso de aprobación. De acuerdo con los tiempos que se han señalado aquí, quizás uno de los supuestos fundamentales que tiene este proyecto es que pueda contar con la aprobación. Y bueno, tenemos un texto sustitutivo que se presenta en el primer día de mociones, quizás le da a la otra, que es el último cuadro que traigo. Y no pretendo que lo vean, es nada más para que hagan una noción de esas 1008 mociones a las que hace referencia la ministra. El día de hoy, en horas de la mañana, intentamos avanzar en la revisión de estas mociones. No hemos terminado como fracción de verlas todas, hemos cogido, por dicha, cayó muy bien, digo yo, el descanso del periodo legislativo para, en el caso nuestro, como Liberación Nacional, darle una revisión a las mociones. Pero les quiero contar un poquitito por qué esta negociación es fundamental, aunque se diga que lo que sigue es la aprobación de la Asamblea Legislativa. Es que eso no se puede dejar ahí nada más en que decida por el buen corazón la Asamblea Legislativa o por criterios técnicos muy razonables aprobarlo. Yo creo que la negociación se mantiene. Solo un diputado presenta 554 mociones. Pero más allá de eso, de la cantidad, porque Liberación en este primer día de mociones presentó 17, de ese grupo de 1008 mociones, yo creo que aquí lo importante es lo siguiente. Hoy que las revisaba, hay un título, o en el caso, y lo voy a decir con nombres porque no tiene ningún problema, Pedro Muñoz presenta mociones en donde él presenta un título nuevo de empleo público, con 88 artículos. Él ya trae la ley de empleo público en una moción. Hay mociones que buscan poner la canasta básica en 0, hay mociones que buscan que la tasa preferencial para salud, que está en un 4%, medicamentos, bueno, salud con devolución, medicamentos, creo que también el tema de alquileres y otras cosas se exoneren completamente. Y bueno, lo que trato de decir con esto es
que el proyecto de entrada, si vemos de forma general esto, la próxima semana que inicia la discusión por las mociones, la revisión, aprobación o no aprobación, se va a encontrar con esto. Y eso definitivamente no es que lo hace solamente complejo, sino que le sigue entregando al gobierno la necesidad de seguir haciendo un ejercicio de negociación permanente a lo largo de todo el proceso. Y eso es absolutamente necesario y absolutamente político, porque, como lo decía, indistintamente de las distintas posiciones que tengan las fracciones, nos vamos a encontrar mociones en donde la idea es que el proyecto se exonere completamente. Entonces, muchos de estos rendimientos que hoy la ministra señala que para el caso exclusivo de este texto es de un 2%, bueno, a la larga, mucho de lo que hay aquí empieza a vislumbrar cuál es el escenario en el que se va a enfrentar el gobierno de la República y el país en general, si se quiere decir de esa forma, pero bueno, el escenario político al que se va a enfrentar próximamente. Inclusive, para ir más allá y cerrar con el tema de las mociones y ver qué sigue, hay mociones en donde viene un título nuevo que uno podría creer que no hay conexidad, en donde hay un título nuevo de flexibilidad laboral, teletrabajo, educación dual, haciendo alusión a que eso es reactivación económica. No, quizás por los títulos sí, pero la conexidad que eso pueda tener con el proyecto puede de nuevo poner en peligro. Y de nuevo acá yo estoy hablando por 3 votos de 9 votos que tiene esa comisión. Entonces, eso requiere que haya una negociación, pero también me adelanto y me aventuro a decir que esto también es un reflejo de la falta de negociación que ha existido para que muchas de esas mociones o de presión que pueda existir, para que muchas, o irresponsabilidad, me atrevería también a decir, que puede existir en que muchas de estas situaciones sea el reflejo de lo que nos vamos a enfrentar en los próximos días. Por supuesto que yo no puedo tener una respuesta para todas esas mociones que hay ahí porque salen o están absolutamente fuera de lo que yo represento dentro de la fracción del Partido Liberación Nacional, pero esto es con lo que se enfrenta el gobierno y esto es con lo que se va a enfrentar el proyecto en la discusión. Y otro tema para ir cerrando acá es que la discusión también se va a centrar en razón de esto con el impacto estimado que la reforma tributaria pueda tener. Y ahí el tema de los rendimientos a los que la ministra hacía referencia hace un rato, en lo personal a mí me parece y que la escucho, aplaudo el que también se pueda presentar un poco más en la discusión cómo se llegan a esas estimaciones e inclusive, como ella lo señala, de tener actores externos que vengan a presentar los rendimientos para cada una de esas medidas, ayuda muchísimo desde un componente político en la credibilidad que pueda tener este proyecto dentro de la negociación en la propia Asamblea Legislativa, porque en algunos casos no necesariamente están muy claros todos los niveles de rendimiento que se han anunciado. Y bueno, para finalizar, ¿qué sigue? Ciertamente, como lo ven acá, la próxima semana se hace revisión al primer día de mociones, en donde se presentaron estas 1008 mociones. Estaríamos la siguiente semana o lo que dure dando esa revisión, después se reactivaría el segundo día de mociones, que como ustedes saben no son ni días hábiles ni días seguidos, los 2 días de mociones que se activaron por la vía rápida, sino que cada día lleva su propio proceso de discusión, de aprobación y posteriormente se estaría aprobando o no dentro del seno del Pleno de la Asamblea Legislativa o del plenario
creeríamos nosotros, o eso lo sabría mejor quizás Welmer como presidente de la comisión, para mediados de septiembre. Inclusive el segundo día de mociones, que es el último día para hacerle cambios, podría ser a finales de julio. Y yo quisiera cerrar con qué pasa inclusive si la moción 1, que es la del gobierno, la de la fracción oficialista, que es este texto sustitutivo, no se aprobase. Esa es una posibilidad. Y no es una posibilidad que presento yo por alguna valoración que esté haciendo Liberación Nacional. Es que por las distintas mociones que hay ahí, no es una posibilidad que no exista. Realmente esa es una discusión que está muy próxima a tenerse, que está muy próxima a enfrentarnos y bueno, es parte de este entorno en el que estamos inmersos, con una composición, repito, de una asamblea legislativa que entró hace 2 meses, que hereda este proyecto, y no con esto estoy quitando la responsabilidad que corresponde, absolutamente no. Lo que pasa es que inclusive para personas que quizás tengamos una formación académica relacionada con el tema como economista, ir entendiendo cada uno de los alcances de las diferentes medidas. Este texto sustitutivo llegó el jueves, bueno, oficialmente el jueves de la semana pasada, con 144 páginas, 5 títulos distintos, se adiciona un título nuevo que, bueno, la ministra no lo menciona ahora, pero el 5.º título, aparte de los 4 que ya hemos discutido, de IVA, renta, empleo, regla fiscal, hay un 5.º título que transforma timbres a impuestos. La discusión detrás de cada uno de esos componentes debe ser muy seria y además es compleja para los tiempos que hay detrás y eso inclusive implica, y aquí quizás me adelanto a algunas de las preguntas que vengan, que todavía dentro de las propias fracciones y hablando en el caso de Liberación Nacional haya consenso general, como lo dije al inicio, en las grandes líneas que tienen los diferentes títulos del proyecto, no así en las tasas, por ejemplo. O sea, estamos totalmente de acuerdo en que educación privada, salud, medicamentos tengan tasas preferenciales, pero a lo interno de la fracción todavía hay una discusión de si esa tasa preferencial deba ser 4 o 2%, o 6%, que esa no ha existido. Pero con esto lo que trato de decir es que es una discusión también válida. Hay 17 diputados, muchos de ellos de representación de provincias que representan algunos sectores o el sector agropecuario, por ejemplo, en donde la discusión todavía debe caminar y debe avanzar y es totalmente genuina. Y en otros casos, ampliar muchísimo más el entendimiento de estas mociones. Yo quizás cierro ahí para dejar, ¿cuánto llevo? 28 minutos. Cierro ahí para dejar esta reflexión que es parte de lo que como fracción de oposición, sumado a un grupo de fracciones más que se encuentran en la Asamblea Legislativa, es digamos la línea general desde un componente político, sin olvidar que tiene absolutamente una discusión técnica detrás. Gracias. Yo le tenía una pregunta a doña Silvia como representante del principal partido en la Asamblea, representado en la Asamblea Legislativa. En esta fracción hemos visto a varios voceros, principalmente el diputado Carlos Ricardo Benavides, que demanda señales más contundentes por parte del gobierno en materia de gasto. Sin embargo, si nosotros vemos el historial reciente del Partido de Liberación Nacional en la Asamblea Legislativa, veremos que cada vez que se han propuesto medidas contundentes sobre el gasto, el Partido de Liberación Nacional se ha opuesto. Cada vez que se ha hablado del FES, los diputados de Liberación Nacional se declaran defensores del FES y de aumentar el FES a una tasa mayor que la inflación.
El Partido de Liberación Nacional se alió con el Frente Amplio para eliminar en los últimos días de la legislatura pasada este tema de los destinos específicos. El Partido de Liberación Nacional no jugó un papel constructivo en gran parte durante la discusión de las pensiones del Poder Judicial. Entonces, la reforma de la pensión del Poder Judicial, entonces la pregunta es si hay un nuevo ánimo de la parte de la fracción del Partido de Liberación Nacional o simplemente esto es un bluff. Bueno, vamos a hacerlo en dos partes. Primero, en las premisas que usted señala de destinos específicos, estaba refiriéndose a la Asamblea Legislativa anterior. Cuando llegamos, y la ministra hace referencia a esta nueva Asamblea Legislativa, especialmente del Partido Liberación Nacional, el quitarle el enganche a los destinos específicos, esta nueva moción que permite eso, la aprobó el Partido Liberación Nacional y en ningún momento se alió con el Frente Amplio porque el Frente Amplio no aprobó esa moción, por el contrario, Villalta, que es el único diputado, pero además el miembro que representa minorías en la comisión especial, estuvo en contra, alegando que eso podría poner en riesgo destinos específicos que ya deberían de mantenerse garantizados al PAN y bueno, constitucionales fundamentalmente, pero a mí me parece que ese es un ejemplo de un no bluff. El segundo ejemplo, y vamos a ver, yo no podría aquí intentar convencerlo porque más bien es lo contrario. Voy a decir lo siguiente, hay elementos en los 5 títulos en los que de forma general estamos de acuerdo, pero adelanto sin ningún problema que hay una discusión en donde todavía miembros de la fracción no están de acuerdo y fundamentalmente con las tasas. Y eso, en lo personal, me parece que es absolutamente natural y que va a implicar que a lo largo de todo este proceso de aquí a septiembre, muchas de esas posiciones avancen, cambien y ojalá se fortalezcan dependiendo de lo que estos diferentes diputados consideren con todo su derecho que tienen de manifestarse para poder hacer que en algunos casos, por ejemplo, como señalaba, voy a poner un ejemplo concreto, hay una discusión a lo interno de la fracción si el tema de alquileres, el tema de educación privada, el tema de salud, debería de estarse discutiendo bajo un enfoque de inversión privada, en donde hay un enorme componente de inversión de capital humano y que aunque exista una tasa preferencial, eso podría tener una estrecha relación con el crecimiento económico. Entonces, esto para decir que ciertamente esas posturas van a irse mostrando o manifestando a lo largo de esta discusión, pero en respuesta concreta hay y existirá a lo largo de esta discusión en 17 diputados de la forma más normal encuentros y desencuentros en los diferentes rubros que tiene el proyecto. Aclaración, efectivamente el tema de la cuantificación de los rendimientos está siendo revisado y así que desde alguna perspectiva pues podrá haber claridad de que efectivamente eso da lo que dice o si habrá que hacer ajustes, ajustarlos. Y bajo la inteligencia de que no se alteran los impuestos que están ahí incluidos, porque si empezamos obviamente a cambiar las tasas, pues los rendimientos irán a ser otros. Segundo, yo creo que al tema que usted menciona de que ahí viene el lobo y efectivamente tenemos años con el lobo, con el cuento del lobo, tal vez en esta oportunidad yo agregaría que ya no es solo desde el propio Ministerio de Hacienda donde se están haciendo estas afirmaciones, sino, bueno, ustedes oyeron esta semana, estuvo el representante de la OECD, también del Banco Mundial, del Fondo Monetario y básicamente en común, digamos, todos hablaron del BID, también de la importancia de la aprobación
de este proyecto como un inicio a un proceso de consolidación. Y en el tema de la negociación política, por supuesto, lo tenemos claro, es un tema en que se está trabajando arduamente con las diferentes fracciones, un poco para entender por dónde viene cada uno de los tiros, haciendo pues obviamente la aclaración que tenemos algunos que no importa lo que se converse, pues siempre van a venir con las 400 o las 500 mociones, y algunos dicen que del todo no creen en impuestos, pero que no van a estorbar, pero van a presentar las mociones. Yo más bien le pregunto a Cecilia, en lo personal, porque obviamente usted juega un rol importante dentro de la propia Comisión de Hacendarios, que si bien no lo está viendo, sí en la de este proyecto. ¿Cuál es su posición respecto a las tasas que se están previendo en el tema de salud, en el tema de educación y obviamente en canasta básica? Ok. Para el primer señalamiento, antes de entrar con el tema de las tasas, ciertamente yo creo, y me parece que aquí la discusión no es valorar si realmente la crisis es cierta o no, ¿verdad? Yo creo que esa es una discusión superada de alguna forma y no es eso lo que se estaría cuestionando. A mí me parece que el problema es técnico y yo intento realmente en mis intervenciones mantenerlo a ese nivel. Y con esto trato de decir lo siguiente: la última reforma fiscal que se hizo en el país en los tiempos de José María Figueres rindió un 1%. Y el esfuerzo que se hizo fue enorme. Entonces, de alguna forma, de la misma manera que doña Rocío nos señala que estamos en el peor momento desde la crisis de los 80, es de esperar que entonces tratemos de que la medicina sea lo más integral posible, porque el espacio, el oxígeno para una segunda reforma probablemente no exista en un periodo cercano y no necesariamente en un mediano y largo plazo. Entonces ahí el tema de la credibilidad es importante, pero en el mismo nivel la sostenibilidad de esta reforma es fundamental y ese es mi criterio y desde ahí yo no voy a cambiar. Ese criterio nos hace desde un punto de vista preocuparnos en que dentro de esas negociaciones, si este proyecto hoy rinde un 2% y empieza a tener ajustes o negociaciones, realmente en cuánto va a llegar cuando el mínimo de todos estos organismos que señala doña Rocío, que ciertamente para un tema de construcción de credibilidad es fundamental, el Banco Mundial ha señalado que la reforma debería de rendir un 4%. Hasta se atrevió a decir 4.5%. Entonces, realmente un 2% sigue quedándose muy corto, aún para atacar el déficit primario de 3,2%. De nuevo, por supuesto que es importante, desde luego que es, pero desde luego que también es importante insistir en hacerlo lo más integral posible. Dicho eso, en lo personal, no solamente, doña Rocío, le voy a dar una opinión en los grandes títulos generales y en algunas cosas, pues avanzaré con la discusión, pero inclusive mucho de lo que usted condiciona, como es el presupuesto, va a llegar a hacendarios y ahí sí voy a tener una tarea directa totalmente presidiendo esa comisión en donde mucho de lo que aquí está establecido que se va a mantener lo vamos a analizar desde ese lado. Entonces, a mí me interesa muchísimo estas discusiones y tratar de estar lo más enterada posible. En lo general, mi punto de vista es que hay que transformar IVA, desde luego, y yo creo que hay que hacer una generalización a servicios, eso es lo más importante que tiene. Mi criterio es evitar las exoneraciones en la medida de lo posible por un tema técnico. Sin embargo, yo creo que en la discusión de la tasa o de la pregunta en particular para el tema de salud, medicamentos y educación, estoy de acuerdo en que haya una tasa preferencial, pero voy a irme un poco más allá. A mí me habría parecido
inclusive entrar a una discusión en donde se exonere lo menos posible y se haga devolución. Si me pregunta mi preferencia, esa hubiese sido mi preferencia. Que estaba el país preparado con un censo de pobreza robusto y serio para hacer una devolución, desde luego que no. Pero me parece que técnicamente ese hubiese sido un criterio interesante de seguir negociando y avanzando. Y por lo menos hubiese sido mi preferencia personal, si me lo pregunta. Con lo que hay hoy en el proyecto, creo que salud con devolución, no estoy en desacuerdo, salud con la devolución que tiene por el pago de tarjeta, no estoy en desacuerdo, no necesariamente estoy segura de que el 4% en educación tenga una discusión final aún, y no necesariamente estoy segura con el tema de un 4% final en medicamentos. Me parece que tendería a creer que también es un tema de inversión privada que podríamos todavía valorar. En el tema de los alquileres y la tasa preferencial o los umbrales que están establecidos en el proyecto para agua, luz y alquileres, le adelanto que mi criterio es que están bien los umbrales establecidos. Yo creería que se debería de pagar sobre el excedente y no sobre todo lo que está establecido, pero ese es mi criterio en este momento. Silvia, uno de los planteamientos que estás haciendo tienen que ver con la preocupación por la insuficiencia recaudatoria. Pero por otro lado, veo que de los temas neurálgicos de negociación parecen ser que las tarifas que se están planteando para ciertos servicios como educación o salud más bien deberían ser más bajos que el 4%. A mí eso me llama un poco la atención porque si partimos que un 13% a nivel internacional comparado en el IVA es bajo, y decimos, bueno, hay que tratar mejor algunos servicios que generan externalidades positivas, entonces uno diría, bueno, hagámosle un tratamiento preferencial. A mí me parece que 4 ya es muy bajo. Si yo lo veo desde el punto de vista, digamos, externo, analítico, comparativo, me parece que ya de por sí es muy bajo. Me acuerdo que en la época de don Abel se ha hablado del 6 para estos rubros. Entonces me parece que hacer una batalla por este tema de si 4, que mejor 2, que 1, creo que ahí, no sé, me parece un poco contradictorio con la preocupación por el elemento recaudatorio. Y en esa dirección, cuando planteas el tema de abogar por una reforma más integral, me parece interesante que nos pudieras detallar qué elementos le faltan a la reforma como para poderla calificar de tal. Ayer cuando yo hacía la introducción a estas charlas decía que me preocupaba que en nombre de la reforma integral, de la reforma perfecta, de la reforma ideal, al final de cuentas nos quedemos sin nada, es decir, de nuevo sin aprobar absolutamente nada, y que precisamente en nombre de esa reforma integral pues puedan surgir fuerzas que terminen vetando el proyecto usando todas las herramientas del reglamento legislativo y el aval de la Sala Constitucional, tal como ha venido siendo en su jurisprudencia. Entonces me preocupa un poco ese tipo de contradicciones. Sí, tal vez lo que estoy señalando, y lo dije desde el inicio, yo no lo veo como una contradicción y lo presento de esta forma. Hay una discusión válida que yo todavía necesito terminar de definir con 16 representantes más de una fracción, y aventurarme, aunque parezca que no genera hoy una postura final, realmente la discusión de estas 108 mociones, solo por poner un ejemplo, no he tenido la posibilidad de revisarlas todas. Y hoy empezamos a hacer un ejercicio serio desde la mañana de revisión de ellas. Entonces, a mí me parece que el texto, inclusive de sustitutivo que se presenta el jueves, le hemos dado un análisis serio, fuerte detrás de eso,
desde que llegó y desde que se empezó a circular el borrador, pero tampoco he finalizado con la revisión de absolutamente las 144 páginas. Entonces, con esto quiero decir que el proceso de negociación normal en el caso de Liberación Nacional está muy bien consensuado en mantener una premisa en que sea solvente y que permita la mayor integralidad posible, y en eso sí puedo ampliar, pero también tengo que ser muy transparente en que esta discusión no se ha agotado. Y yo no puedo externar un criterio en el que probablemente la discusión en estos rubros que es tan compleja no vaya a terminar aún. Entonces, desafortunadamente, mi criterio personal va a tener que sopesarse con el criterio de discusión en una fracción en la que todavía hay elementos que son naturales de que sigan discutiéndose. Doña Silvia, me toca hacer la última pregunta de la mesa antes de ceder la palabra a don Juan Carlos. Perdón, y es que, Adrián aquí hacía yo creo que dos preguntas. Primero, el tema de la solvencia versus un título específico que está absolutamente ligado por el tema de los ingresos, desde luego, pero también me preguntaba qué otras cosas pueden hacer falta. Y yo quiero insistir con el tema de regla fiscal, porque ciertamente, y lo comentaba con la ministra hace unos días atrás, para nosotros es fundamental que, o en mi caso personal, que esa regla fiscal, como medida que es, tenga posibilidades de contar con una estrategia que permita su implementación. Y ahora se señalaba por parte de la ministra, cuando yo le pregunté qué podíamos hacer para que realmente se garantice que en esta segunda ronda o tercera ronda de reformas fiscales se cumpla. Y es que la regla fiscal, como está en el proyecto, el elemento o el problema número uno que tiene es que no le da obligación al Poder Legislativo. Entonces, el que se sigan aprobando leyes sin contenido presupuestario es el enorme problema detrás de la regla fiscal. Entonces, hay una estrategia detrás de eso, de corto plazo, que debería dinamizar muchísimo más la posibilidad de que una medida tenga realmente la posibilidad de cumplimiento. Y ahí me parece que podríamos hacer un señalamiento que apoye en esa línea, y de alguna forma es el compromiso de lograr una mayor estrategia, que de alguna forma es una labor que también tiene que liderar el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias. Mi pregunta es en relación a estas 1008 mociones al proyecto. Claramente en el estudio, al introducirlas, podemos perder la consistencia y la coherencia. En el análisis que hicimos ayer se identificaron los temas que consideramos que queremos incluir en esta carta para darle esa consistencia, porque sí vimos que hay algunos temas, pero en realidad todos son puntuales. Me preocupa personalmente qué va a pasar al introducir todo esto. La pregunta es, ¿cuáles medidas van a implementar para garantizar esa consistencia y la coherencia interna de los proyectos de ley, ¿verdad?, de renta y de ventas y de IVA al momento de aprobarlo finalmente? ¿Por qué? Porque a veces dejamos inconsistencias entre capítulos que lo que generan es dudas, interpretaciones subjetivas, procedimientos administrativos y costos tanto para la administración como para el contribuyente. Bueno, yo no sé si esa sea una pregunta que yo pueda responder técnicamente más que políticamente. Se lo digo, de esas 108 mociones, 17 son de liberación. Yo no puedo hablar, de esas 1008 mociones, 17 son de liberación. Yo no puedo responderle el razonamiento técnico-político detrás del resto. No podría ni voy a intentar hacerlo. Por supuesto que en la discusión de la comisión muchas se van a rechazar, entrará una discusión de rechazarlas y aprobarlas, en donde Liberación tendrá que tener una postura en esas. Yo le adelanté e insisto en que en lo que hemos podido avanzar, que desde mi criterio ha sido muchísimo, tiene algo que se me olvidó comentarles y que es importante. De estas 1008 mociones, hay muchísimas,
y Hacienda lo sabe, que hacen referencia a un mismo artículo. Yo no sé qué tratamiento le va a dar la presidencia del Congreso, que es quien tiene la responsabilidad, que además es del gobierno oficialista, de agruparlas, de decidir cuáles se quedan o cuáles no, de aquellas mociones que hagan referencia a un mismo artículo. Entonces, ahí viene un proceso de filtración que de alguna forma está fuera del alcance de cualquier fracción legislativa. El lunes nosotros encontraremos qué decidió la Presidencia de la República. De esas 1008 mociones podrán estar todas en asamblea. Perdón, la Presidencia de la Asamblea, de esas 1008 mociones podrá ser que nos encontremos todas y que simple y sencillamente las agrupó por artículos, como podría ser que decidió de las 500 y pico que tienen quizás elementos de inconexidad o sobrepasan cosas del proyecto, las retire. Y eso es potestad absoluta de la Presidencia. Esto para decir lo siguiente, todavía estamos en una discusión que aunque parezca acelerada, déjenme decirles que está en las etapas tempranas de esa discusión. Y tengo que decirlo de esa forma porque el primer día de mociones, aunque solo existan 2, acaba de cerrar el jueves pasado. Realmente es una etapa muy temprana de la discusión de este instrumental. Yo no puedo saber qué va a llegar el lunes, que estamos convocados a las 9 de la mañana, sobre el resultado de estas mociones. Como tampoco puedo saber la negociación que han hecho las otras fracciones para lograr el apoyo en esas mociones. Eso no lo puedo saber y no lo puedo garantizar. De forma general le puedo decir que la discusión que hemos tenido responsable en la revisión para justificar nuestro voto a esas mociones se dará en el momento en que llegue la votación, número 1, y segundo, terminando de ver qué presente la presidenta de la Asamblea el día lunes.